Los hongos alucinógenos o psilocibios fueron una de las primeras drogas empleadas por la humanidad. Hallazgos arqueológicos muestran que en el año de 1600 antes de nuestra era ya eran de consumo común. Pedro Paunero, biólogo y escritor tuxpeño, ofreció una charla en conocido café de la ciudad de Tuxpan, en donde se dieron cita un nutrido número de interesados en este tema y de la contracultura que conlleva. Bueno, gracias también por la entrevista. La cultura de los hongos en México es sumamente profunda, amplia, tiene que ver por supuesto con las tradiciones prehispánicas, con aquello que queda de las tradiciones prehispánicas. Es una cultura viva, aunque como en el resto del mundo también se ha comercializado, se ha transformado muchas veces en cuestiones de diversión y se han perdido todos los elementos religiosos y sagrados, místicos que tenía en su origen. Entonces, muchas veces los chicos que se acercan a la carne de los dioses, es decir, al Teonanácat, al hongo sagrado, se acercan simplemente como cuestiones de diversión, ¿no? Y han perdido esta dimensión sagrada de lo que era en realidad el hongo. El hongo era una llave que tenías tú para accesar al mundo de los dioses. Te ponías en comunión con los dioses, es decir, en una unión común con lo divino. Y bueno, se ha perdido muchas veces, ¿no? Pero perdura entre nuestras culturas primigenias todavía. Hay mucha demonización todavía sobre este tema. Como biólogo, ¿qué recomendación o qué sugerencia podrías hacerle al público en general sobre estos temas? Bueno, que se acerquen a leer. Hay muchísima información científica, muchos videos, muchos documentales acerca del hongo como dimensión sagrada. No recomiendo yo, como acabo de decir en la conferencia, que se ingieran los hongos como diversión. Te puedes equivocar de especie y puedes darte una tremenda intoxicación y puedes hasta morir, ¿no? Lo que yo creo es que la demonización, aunque exista, es de gente de gente ignorante, ¿sí? Hay que acercarse a todo lo que no se conoce, por supuesto que se rechaza, se prohíbe, ¿no? Si tú no conoces la profundidad de las cosas, pues entonces vas automáticamente a poner una barrera acerca de ello, ¿no? El estudio de los hongos alucinógenos es una ciencia muy bien establecida en la biología, la micología, y en el caso de la micología estudia los hongos en su conjunto, y la etnomicología estudia el hongo desde el punto de vista de la antropología, es decir, cómo las culturas se apropiaron de estas especies para integrarlas en su religión. Entonces, bueno, pero la gran diferencia entre droga, sexo y rock and roll hoy en día en nuestra sociedad decadente era que para estos pueblos estas eran unas especies de obleas o llaves para acceder. La oblea me refiero a una especie de hostia anterior a la hostia cristiana. Era el hongo, la oblea sagrada. Eran las llaves que abrían la mente y accedían al mundo de los dioses. Como dije antes, era una comunión que tenían con los dioses, ¿no? Entonces, bueno, el peyote, por ejemplo, los tarahumaras tienen todo el derecho de continuar con su religión e ingerir peyote dependiendo, por supuesto, de sus fiestas religiosas sagradas a lo largo del calendario del año, ¿no? Pero en efecto, pues existe una demonización no solamente de estas plantas, ¿no? El alcohol, el tabaco también son drogas y son drogas legales, ¿no? O sea, es parte de la hipocresía de nuestra sociedad todo ¿Hay prohibiciones para el consumo de hongos alucinógenos? ¿Hay limitantes en nuestro país? Sí, que yo sepa, no es legal el consumo de los hongos alucinógenos. Repito, es materia del estudio de los biólogos y bueno, de gente que pues quiere de alguna manera acceder. Chamanes existen. Y como siempre he dicho, bueno, pues que el que quiere ingerir, pues que lo haga, ¿no? Yo no estoy por la prohibición de los hongos alucinógenos. Como tampoco tenemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos cuando prohibieron el alcohol. ¿Y qué fue lo que sucedió? La época de los intocables, ¿no? Una época de matanzas brutales, los gángsters, etcétera, etcétera. Y cuando ya se liberó el alcohol, la ley seca terminó, pues todo el mundo feliz, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, que la persona que quiere acercarse a los hongos sagrados lo tiene que hacer desde ese punto de vista precisamente, el del hongo sagrado. Tiene que haber un chamán allí presente, el que sabe. El chamán es el maestro que ya
tuvo la experiencia, sobre todo religiosa, eso es, ojo con eso, religiosa, y sabe de qué va todo esto, ¿no? O sea, no simplemente por diversión, eso es verdaderamente absurdo. Sé de una persona que ingirió el hongo y estuvo un mes en el psiquiátrico porque se quedó en el viaje. No tenía al chamán al lado, y entonces pues eso es lo que pasa cuando te vas simplemente por la mera diversión, ¿no? Hay hongos de consumo masivo, hay hongos de consumo industrial, y sin embargo también tenemos el huitlacoche que nos comentabas, pues es una prohibición, es un hongo, es un parásito del maíz. Ahondando en esto, ¿qué hongos pudieran tener propiedades curativas o qué hongos existen que nos puedan dar ciertos referentes de calmantes o que tengan propiedades curativas? Bueno, la penicilina. El penicillium es un hongo, cuando se descubrió, Fleming sin querer estaba investigando, tenía una gripe, estornudó y empezó se contaminó el medio de cultivo, empezó a analizar y se dio cuenta que era un hongo. Es muy similar a los hongos que crecen en las tortillas viejas. Estos son, más o menos, no sé, son varios los mixomicetos. Entonces estos son hongos que tienen propiedades curativas, ¿no? El mundo de los hongos es muy vasto, muy vasto, desde los hongos microscópicos hasta los hongos que conocemos todos como los champiñones o las setas, ¿sí? Hay maneras de cultivarse, se venden, en fin, ¿no? Es muy vasto el mundo de los hongos. Te agradecemos bastante tu tiempo, Pedro. Una plática muy interesante, y esperamos con ansias pues escuchar más de este tipo de charlas en café. No, al contrario, muchas gracias. Es un placer regresar a Tuxpan y encontrarme con gente que que se llenó el café, no me lo esperaba. Muchísimas gracias a ustedes. Para Tuxpan al Día informó Canek Sánchez.